Floricanto presenta. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. ¿Qué tal? Nuevamente saludamos a todos los que nos siguen en esta transmisión de Lección Divina cada 8 días. Ade, bienvenida. Gracias, Pater. Buenos días. Buenos días o tardes. Tardes. Quién sabe a qué hora nos comuniquemos, ¿verdad? Nos Así conectemos. es. Bueno, pues aquí estamos ya finalizando el año litúrgico. Estamos también en vísperas de que nuestro señor obispo llegue a Durango, pues lo encomendamos a Dios en esta oración a través de la Lección Divina. Y claro, también está cerca la Asamblea Diocesana de Pastoral aquí en la diócesis de Querétaro, ¿verdad? Pues todas estas intenciones las ponemos en manos de Dios. Y vamos a nuestro texto de oración de este día, domingo 33 o 33º del tiempo ordinario, el último de este domingo. Así es. De este tiempo. Pues, ¿cuál es el texto? Lucas 21, del 5 al 19. Correcto. Uh-huh. Si gustas hacernos la lectura. Sí, Pater. Dice, al oír que algunos comentaban que el templo estaba adornado con piedras hermosas y ofrendas excelentes, Jesús dijo, de todo lo que ustedes ven, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Cuál será la señal de todo esto? ¿De todo eso está por suceder? Él les dijo, estén atentos, no se dejen engañar, porque muchos vendrán utilizando mi nombre diciendo, soy yo, el tiempo se acerca, no vayas detrás de ellos. Cuando oigan hablar de guerras y sublevaciones, no se aterroricen por eso. Primero tendrán que suceder todas esas cosas, pero el final no llegará tan pronto. Entonces Jesús añadió, una nación se levantará en guerra contra otra y un reino contra otro. En muchos lugares se producirán grandes terremotos, hambres y pestes, y en el cielo se verán grandes señales que producirán terror. Pero antes de que sucedan estas cosas, a ustedes los detendrán y perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y los encarcelarán. Los llevarán ante los reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Estas cosas les sucederán para que den testimonio de mí. Tengan presente que no deberán preparar su defensa, porque yo les daré una palabra y una sabiduría a la que ninguno de sus enemigos podrá oponerse ni contradecir. Serán entregados por sus padres y hermanos, por sus familiares y amigos. A algunos de ustedes los matarán, y por su causa serán odiados por todos. Pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Gracias a su constancia, salvarán su vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Ale. ¿De qué, Pater? Traes la Biblia nueva, ¿verdad? Sí. Estoy viendo la nueva versión.
saben, les presentamos la Biblia de la Iglesia en América, una nueva edición que se está ahora presentando en nuestro país. Así es. Muy bien, pues vamos a ir profundizando este texto. Recordamos que se requieren leer 2 o 3 veces el texto. Pueden detener la transmisión y poder hacer una lectura personalmente para repasar los elementos que pudiera de pronto irse de la mano, ¿verdad?, en la primera lectura. Mientras tanto, continuamos nosotros con la comprensión. Vamos a ver los elementos que hay ahora en este texto que nos presenta, como se llama, el discurso escatológico. Así es. Bueno, estamos, como decíamos, en este discurso ya de las últimas cosas, lo que está por acontecer, el final de la historia, el final de los tiempos, etcétera. Eso que luego da temor, ¿verdad? Bueno, dice entonces, aquí podemos encontrarnos algunos elementos muy significativos. Se habla del futuro que va a llegar, que va a venir. Jesús se está dirigiendo, si te fijas, Ade, ¿a quién se dirige? Es a sus discípulos. A sus discípulos, sí, porque ellos le llaman maestro. Le llaman maestro. Entonces, se dirige a ellos dándoles a conocer la destrucción del templo, dándoles a conocer que todo lo que ellos admiraban de Jerusalén, pues iba a destruir. Sí, porque comienza la lectura con esa descripción de un templo muy ostentoso. Sí, el templo de Jerusalén, de hecho, era un templo muy bonito, muy grande, con toda la riqueza, ¿verdad?, que encierra, pues, un lugar para Dios. Para Dios siempre ha sido la idea de lo mejor. Entonces, el templo era el orgullo de los judíos, ¿verdad?, el orgullo de los israelitas. Sí. ¿Verdad? Entonces, dice que ellos se admiraban de la belleza, de las piedras y de las ofrendas que adornaban su templo. Pero les dice Jesús, pues fíjense que esto se va a acabar. No quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Jesús anuncia su destrucción que va a acontecer en la historia por los años 70. Inclusive habla de personajes que se van a hacer pasar por ese Salvador, ¿no? Sí. Cuando dice, oirán que alguien dice, soy yo, ¿no? Sí, y como que, vuelvo a decir, anuncia una profecía o predice lo que está por acontecer, y lo que está por suceder pues no es nada agradable, sino la destrucción de su templo. Y luego enseguida dice que vendrán otras cosas también. Dice enseguida, del versículo 8 en adelante, estén atentos, dice, para que no se engañen, porque muchos vendrán también presentándose como que son el Mesías, ¿verdad? Y vendrán a lo mejor algunos a hablarles, bueno, vendrán de hecho, dice, hablarles de las guerras, hablarles de revueltas, algunos vendrán entonces a presentarse en su nombre y a decir que son el Mesías, etc. Entonces vendrá como un desorden, vendrá una serie de situaciones en las cuales pueden ellos apartarse de la fe, pueden ellos creerles a unos o creerles a otros, etc. Entonces habrá una serie de caos, ¿no? Sí, ahí enseguidita hay una frase que muchos tenemos que tener presente, esa que dice, no se aterroricen por eso. Sí. ¿Verdad? Sí, porque esos que vienen a presentarse en nombre de Jesús, dice que pues van a decir que ellos son el Mesías y que lo sigan a ellos, y lo único que va a hacer es que los van a llevar a la destrucción, a la muerte, ¿verdad? Sí. Y enseguida dice además que vendrá una nación contra otra a pelearse, ver la guerra pues entre una nación y otra. Habrá grandes terremotos en diversos lugares, hambres, cosas espantosas y grandes señales del cielo. O sea que les plantea una escena, un futuro triste, lamentable, doloroso, de miedo. Y además entra a decirle a ustedes, los detendrán y perseguirán, o sea, no será nada más lo que vean, sino ustedes se verán ahí. Eso es lo peor, que ellos, o sea, sus discípulos, los van a también a perseguir y algunos los van a matar. Les harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre, y
pues esto será ocasión, este versículo es interesante, esto será ocasión para que den testimonio. Es decir, su fe va a ser probada, al tener que comparecer, pues van a tener que dar testimonio de en quién creen y por qué están siguiendo a Jesús. Al final, en los últimos versículos del 15 en adelante, dice que tendrán que comparecer ante aquellos gobernadores y preocuparse, pero que no tienen que preocuparse por su defensa. Que tienen que confiar. Que confíen en el Señor hasta para su defensa, ¿verdad? Sí. No se preparen. Porque Él les va a dar lenguaje o palabras, les va a poner sabiduría para que puedan responder y resistir a los adversarios. O sea, en el fondo, por un lado les anuncia toda esta escena triste, dolorosa, de persecución, de muerte, de guerra, pero por otro lado les dicen, pero no se preocupen, yo voy a estar con ustedes, o vendrá a la sabiduría de lo alto y sabrán ustedes qué decir en el momento que se requiera. Dice, les daré una palabra y una sabiduría a la que ninguno de sus enemigos podrá oponerse. Sí, entonces por un lado lo malo y por otro lado lo bueno, entonces una buena y una mala. Serán entregados incluso por sus padres, hermanos, parientes, y algunos de ustedes los mataron. Otra vez, cosas fuertes, ¿verdad? Muy triste. Todos los odiarán, además, todos los odiarán por mi causa. Por mi causa. Yo creo que eso es importante cuando dice por mi causa. La razón de todas estos odios, estos conflictos, estos desastres que van a venir, pues es por su causa, ¿no? Es decir, porque han sido fieles, porque han seguido a Jesús. Porque han defendido la vida, la justicia, ¿no? Pero, y termina el versículo 18 y 19, pero ni uno de sus cabellos, de su cabeza, se perderá. Si perseveran, se salvarán. Gracias a su constancia. Su constancia. Su constancia, la perseverancia. Entonces, finalmente, están invitados, por lo tanto, a perseverar, a ser fieles, a mantenerse firmes en su fe, en el Maestro, en su palabra, en sus enseñanzas. Porque vendrán todas estas cosas que de pronto los pueden hacer renegar o apartarse de Dios, apartarse de la palabra de Jesús y seguir a esos que de pronto se pronuncian en su nombre. Pues nada fácil, ¿verdad? La escena que les plantea Jesús, pero serán momentos de prueba, momentos de dar testimonio. ¿Algún otro comentario que tú quisieras hacer? Pater, pues no sé si sea para dar pie al siguiente punto de meditación, pero es una palabra como siempre muy actual, ¿no? El mundo no nos está planteando muchas veces las cosas muy fáciles. Vemos cosas que están sucediendo en las que no nos gustan, ¿no? Y cómo ahí está la clave de no se aterroricen por esto, permanezcan en mí. Con eso que está diciendo, justo damos la entrada a la meditación, porque efectivamente es una situación que hoy día se sigue presentando. Vemos muchas malas noticias por todos lados, vemos muchas situaciones dolorosas y tristes que les están sucediendo a muchos hermanos nuestros en la familia, o en el pueblo, en la comunidad de nuestro país. Así es, así es. Pero como dices, creo que también hay un mensaje de esperanza. Eso, el que seamos constantes, que estemos con Él, que confiemos. Yo me preguntaba, cuando se oye decir ahí, yo ya no empiezo el día viendo noticias porque son cosas fuertes. Y yo creo que como católicos, como cristianos, tenemos que estar inmersos en la realidad, ¿no? El conocer esta palabra de que sucederán cosas, pero aquí lo que despierta en este acompañamiento que va haciendo Jesús después de cada catástrofe es como signos de esperanza, ¿no? Sí, también, claro. Entonces, sí debemos estar informados, creo yo. Ustedes coméntenos qué sensación les da, pero yo creo que sí debemos estar informados, pero sí debemos dejarnos acompañar por esas frases. No se aterroricen,
todo esto viene porque han permanecido en mí, defendiendo lo que yo creo y vivo. No se preparen tanto, no sufran por qué dirán, en el sentido de no que no leamos y no que estemos enterados de tanto como nos ha dado la Iglesia para defender esto, pero que no nos olvidemos de esa inspiración divina, ¿no? Esa sabiduría y esa palabra que nos da a conocer precisamente esta lectura. Y el hecho de que Dios nos va acompañando, ¿no? Ese de no se perderá ningún cabello de su cabeza, es una delicia el saber que estamos con Él. Sí, yo creo que, y otra línea, bueno, nada más para puntualizar esta, yo creo que sí, nos puede de pronto desanimar tanta maldad, tantas malas noticias, y que nos hacen perder la fe y la esperanza en Dios, en su palabra, y decir, bueno, pues si existe tanto mal, ¿por dónde está Dios? ¿No? La gente luego se pregunta y bueno, a ver, ¿qué va a decir Dios o qué va a decir la Iglesia ante esta situación, en este lugar, en esta zona? De pronto pareciera el silencio, ¿verdad? O pareciera indiferencia de parte de Dios porque no se hace algo, porque no se dice nada. Entonces, los desastres, las catástrofes, la muerte, las pestes, las hambres y toda esta gente que sufre en toda esta situación, de pronto pudiera hacer un momento de prueba. Y claro, son signos que Jesús predijo desde entonces y que ahora son una oportunidad a la vez para afianzarnos más todavía en nuestra fe, los que están en esa situación o los que nos podemos encontrar en un momento dado allí, porque a lo mejor lo vemos en otras personas, pero puede ser que en un momento dado me encuentre yo, te encuentres tú. Claro. Entonces es un momento de prueba y de fortaleza y de confianza y perseverancia en las palabras de Jesús, en mantenernos firmes, en la constancia de seguir encomendándose uno a Dios, de seguir pidiendo a Dios, de seguir sus enseñanzas y de seguir manifestando nuestra fidelidad al Señor. Entonces, por un lado, es esta invitación. Ante las situaciones adversas, la perseverancia en la fe y en la palabra de Dios, eso es la invitación. Y por otro lado, yo quería decir, al principio, en los primeros versículos, también aguas, cuidado, porque de pronto a veces uno se puede estar también sintiendo orgulloso de tantas cosas bonitas. Mira, pues ahorita estamos a gusto aquí en este templo, en esta casa, en esta ciudad, no pasa nada, está todo bien, ¿va? Como sucedía con los judíos, pues que se halagaban y se sentían orgullosos de su templo y toda la riqueza que encerraba en él. Bueno, pues hay cosas que pasan. Yo creo que tenemos que pensar en este último domingo del tiempo ordinario en que hay cosas que pasan, que se destruyen, que se acaban. Todo aquello en lo que a veces ponemos nuestra confianza humanamente, materialmente hablando, se acaba, se destruye, como le sucedió al pueblo de Israel. Su templo se vino abajo y muchos pues, también se desanimaron al ver que se destruyó su templo. Más de una ocasión, tiempo atrás también, se destruyó su templo, o se los destruyeron los pueblos poderosos, los pueblos más fuertes que los invadieron. Igual nosotros, a veces yo creo que tendríamos que revisar en dónde ponemos nuestra fe y nuestra confianza, en lo material que nos rodea, en nuestras obras que hemos ido construyendo. Pues creo que es un fuerte llamado de atención para poner nuestra fe en aquello y nuestra confianza en aquello que permanece, en aquello que nos lleva a una vida eterna, a una plenitud y sobre todo aquello que nos hace trascender en la historia hasta la eternidad. Así. Entonces yo quería hacer esa otra reflexión en relación a la pregunta, en dónde a veces ponemos nuestra confianza y nuestra vida, ¿no? Como le pasó al pueblo de Israel. Sí, a mí esta lectura me llevaba a pensar en la fe y en la esperanza y decía, ¿y dónde quedará la caridad? Y yo creo que esa caridad es la que se ve de Dios hacia nosotros, ¿no? De irnos acompañando, de echarnos porras, por así decirlo en lo coloquial, ¿no? De van bien, no se preocupen, aunque todo pase, mi amor por ti no pasará, ¿no?
Esa es una clave. Yo creo que una tercera línea, además de lo que estamos diciendo, es esto que estás diciendo, efectivamente, que el amor de Dios es para siempre. Dios sostiene a sus hijos, a nosotros, con su amor, y aunque pueden pasar todas estas situaciones adversas, pues su amor permanece para nosotros, y Él hace resurgir la vida en medio de la ceniza, en medio de la nada, y levanta al caído, y da su fuerza y su ayuda al desamparado, al pobre, etc. Es decir, Dios siempre está al lado del pobre, del débil, de la víctima. Sí. Bueno, pues yo creo que con estas ideas podemos ir ya obteniendo una oración, una respuesta que le podamos dirigir a Dios. Recordemos que estamos en este último domingo del año litúrgico, y pues la lectura nos lleva a pensar en el final de nuestros días, en el final de la historia, y sobre todo para que pongamos atención a lo que vamos viviendo cada día, y orientar nuestra mirada pues a las cosas eternas, a la vida de Dios, a la vida que nos ofrece la palabra de Dios, ¿verdad? Y poniendo atención dónde vamos caminando y hacia dónde vamos dirigiendo nuestros pasos. Bien, pues vamos a dar paso al tercer momento de la lección divina, que es la oración. Después de la lectura y su comprensión, la meditación con esa actualización del texto, y ahora una oración. Con todo esto, pues hay mucho que pedirle a Dios, y hay mucho también que agradecerle a la vez, porque la palabra de Dios nos hace también ser agradecidos. Siempre descubrimos la bondad, la gracia del Señor que nos asiste. ¿Alguna oración que te inspire el texto? Pues Señor, en este momento que hemos gustado de tu palabra, te doy gracias porque siempre estás ahí, porque nos vas acompañando para que sepamos que todo lo que puede suceder son signos. Unos de lo que hemos hecho y hemos descuidado, que son consecuencias de aquello con lo que hemos atentado, y otros de gente que nos quiere distraer de tu amor, que nos quiere separar del buen camino, que no le gusta y le incomoda que insistamos en que lo que se defiende es porque así debe ser. Y te pido que acerques a nosotros esa palabra, esa sabiduría, para que si nos topamos con algún enemigo, pues que sea para convertirlo y no para seguir con esa oposición tan fuerte. Que nosotros vean tu amor y tu palabra, y que encuentren en nosotros en ti a través de nosotros, la verdad y el amor, para que verdaderamente no solo salvemos nuestra vida, sino ayudemos a salvar la de los demás. Te lo pido y te doy gracias, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Te agradezco, Señor, te agradecemos tu palabra en medio de nosotros, que es luz, que es vida para nuestros pasos. Gracias, Señor, por tu palabra también de amor y de esperanza que hoy nos diriges a través de este texto de Lucas. Gracias, Señor, porque nos animas en la esperanza a continuar en medio de las pruebas, de las dificultades que vivimos como iglesia. Gracias, Señor, porque nos amas y tú estás siempre con nosotros. Gracias, Señor, por ese amor que permanece para siempre a nuestro lado, en nuestro corazón. Y por ello, Señor, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias. Pero a la vez también te pedimos que nos hagas fieles, que nos hagas fuertes en medio de las pruebas y tentaciones, que nos hagas fuertes y con tu Espíritu nos ayudes a discernir todas esas nuevas corrientes
de pensamiento que de pronto se van manifestando como medios de salvación, como medios para llevarnos a la vida, pero que son falsas muchas veces. Creo que son ideologías incluso que nos llevan a la muerte y nos apartan de ti. Concédenos tu espíritu de discernimiento para que aquellos que se presentan como salvadores o que vienen en tu nombre a manifestarse para darnos vida, que podamos rechazar toda esa maldad que hay de fondo y optar por ti, que eres el único camino, la verdad y la vida. Concédenos tu gracia, tu espíritu para discernir en nuestro mundo todo aquello que nos aparta de ti, para que lo podamos rechazar y elegir el camino del sacrificio, el camino de la prueba, el camino que tú recorriste con tu cruz, con tu pasión, con tu muerte. Que nosotros como discípulos tuyos, como discípulos fieles, podamos en medio de las pruebas seguir adelante, superarlas con nuestra confianza y con nuestra esperanza puesta en ti. Que no nos dejemos vencer, que resistamos a los enemigos, a los adversarios de la iglesia, a los adversarios de nuestra fe. Que perseveremos y podamos así salir victoriosos en medio de las pruebas de este mundo para alcanzar la vida eterna, para alcanzar la salvación. Señor, que tu gracia nos asista, que tu Espíritu nos acompañe para que no nos dejemos vencer y perseveremos en la fidelidad a tu palabra, en la fidelidad en nuestra iglesia. Te lo pedimos todo esto a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, pues, Ade, nuestra oración, ¿verdad? Nuestros hermanos seguramente pueden hacer otra oración allá en casa, ¿no? A la luz de este texto, pidiendo, agradeciendo, bendiciendo al Señor, en fin, lo que la palabra de Dios les inspire. Pues vamos a pasar al último momento, ¿verdad?, de nuestra lección divina, que es la acción y la contemplación, para conectar lo que descubrimos en la palabra de Dios con la vida de todos los días, ¿verdad? Un compromiso, un propósito. Sí. ¿Alguna cosa que te Pues fíjate, hizo... sí. Ajá. Yo me voy con leyendo esta parte de la lectura, esta lectura del domingo, me voy con acontecimientos van a pasar, pero a lo que nos debe lanzar es a que una nueva etapa va a venir, ¿no? Estamos al final de los tiempos. Mencionabas tú por ahí cuando hacíamos esta lectura del texto y nos dice, pues van a pasar todas estas cosas, pero es porque la segunda venida está, ¿no? Sí, claro. Entonces, con esa alegría, aunque parezca contradictorio, que dicen que Jesús en su tiempo le decían el loco, pues así, ¿no? ¿Cómo puedes estar contenta con tanta cosa que pasa? Sí. Pues sí, porque son acontecimientos que van a mover, y van a incomodar, y van a perseguir, y van a dañar, pero van a traer esa invitación a una etapa nueva, ¿no? Entonces, a esa segunda venida, y entonces ahí finquemos nuestra esperanza. Y para el que se vea desolado, por ejemplo, como yo a veces, me voy con la tarea de darle una buena lectura a Job, ¿no? Okay. A ese hombre del cual se fue despojando de todo, tan cercano como familiares, como riquezas, como salud, ¿no? Y que pues la relación con Dios inclusive de enojo o de vacío o de distancia, Sí. pues no le hizo perder la esperanza, ¿no? Y la fe en Él. Entonces, sí, a pesar de que le iba muy mal, ¿no? Perdió todo lo que Dios antes le había dado. así es. Y pero cómo acaba también esa historia, pues le retribuye, ¿no? Y doble. Y doble. Sí. Entonces yo me voy con esa tarea. Okay. De sí dejarme sentir desolada o asustada a veces porque somos humanos, pero de no perder el mensaje de que Dios está con nosotros. Y si me faltan las fuerzas, pues la misma palabra vuelve a encaminarme con esa lectura, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Yo me estaba siguiendo esta línea, Ajá. estaba
reflexionando también hace un momento en que pues es necesario detenernos en medio de todas estas malas noticias, situaciones adversas, tristes, dolorosas que vamos viviendo. Habrá que detenernos a pensar en ¿esto qué me deja? ¿Aquí dónde está Dios? ¿Cómo se manifiesta Dios en medio de esta situación de dolor, de tristeza, de enfermedad, de persecución, de desánimo, etcétera? Yo creo que siempre allí está Dios, si el texto nos lo dice. Él está siempre con nosotros, pero ¿cómo se manifiesta presente en medio de esas situaciones que de pronto nos hacen como que chiquitos, nos pudieran rebasar sí, nos hacen sentir inútiles o tontos o mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, una meditación para seguirlo profundizando es ¿cómo descubro a Dios en medio de estas situaciones adversas? ¿Cómo se me manifiesta? A lo mejor en algún momento sosteniéndome, ¿verdad?, con la confianza, o simplemente haciéndome pagar como prueba, pasar por estas pruebas, o en algunos momentos son purificación. Uh-huh. La enfermedad a veces también son momentos de purificación, no solo propios, sino a veces por las situaciones que nos rodean, ¿verdad?, de personas que están viviendo situaciones de pecado fuerte, y los enfermos, ¿verdad?, es una manera de ir purificando y ayudando a sostener esas debilidades de la iglesia. Uh-huh. Hay que verlo también desde esa espiritualidad. Claro. Bueno, entonces, en ese sentido, ¿cómo encuentro a Dios en estas situaciones adversas? Y lo último, pues también, yo creo que como propósito es la perseverancia, uh-huh, mantenerse firmes, ponerse uno más todavía, aumentar todavía más la oración y la confianza en Dios, buscar más la gracia de Dios en los sacramentos. Claro. En medio de esas adversidades, de esas pruebas, no dejar uno a Dios, mantenerse firme y va para adelante y sigue, no separarnos de los sacramentos, ¿sí? Y decía por ahí la lectura, para que den testimonio de mí, ¿no? Sí, entonces, ahí. Uh-huh. Ahí, exactamente. Bueno, pues gracias a todos porque nos han acompañado hasta este momento en nuestra lección. Gracias, Ade, estamos ya finalizando nuestra lección. Sí, no queremos irnos sin despedirnos y a la vez agradecerle a nuestro señor obispo sus años de servicio, ¿verdad? Está por llegar a Durango, lo encomendamos a Dios, ¿verdad?, para que Él lo sostenga en medio de las pruebas y dificultades que puede vivir o enfrentar en ese nuevo ministerio como arzobispo de Durango. Y también pues encomendamos a Dios las pruebas y dificultades por las que pasa nuestra diócesis aquí de Querétaro, ahora que se viene su asamblea diocesana de pastoral, y desde luego encomendamos a Dios al nuevo pastor que el Señor nos quiera regalar. Así es. Pues Dios les bendiga, y aquí los esperamos en la Escuela Bíblica Diocesana, donde se forman, se preparan los discípulos misioneros del Señor para dar testimonio de su palabra en medio de este mundo. Pues Dios les bendiga una vez más, que el Señor les acompañe también a todos ustedes en medio de sus adversidades. Que tengan buen día. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Florica.